compartí el mensaje del día anterior, pero como ustedes ya me merecen todo mi respeto, y es mi iglesia, hoy traigo un mensaje que lo predico por primera vez. Y lo digo de verdad. Entonces, los siervos me entienden. Por mucho tiempo que estemos predicando, que para mí es poquito, yo llevo de ministerio 13 añitos solo, ¿de acuerdo? Pero da igual, lleves 15, 20, 30, siempre te vas a poner nervioso cuando estés parado delante de la preciosa amada del Señor Jesucristo. Y es una responsabilidad muy grande poder compartir la palabra de Dios, porque no hablamos de nosotros, hablamos de Él. ¿De acuerdo? Entonces, para poder compartir algo que es de Dios, tenemos un siervo que indagar, contrastar, no podemos subir por subir y hablar por hablar, ¿de acuerdo? Entonces, es un mensaje que lo voy a predicar por primera vez hoy aquí y necesito la colaboración de mi iglesia, ¿de acuerdo? Miren, si ustedes me acompañan, creo que hoy Dios nos va a bendecir y nos lo vamos a pasar muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, todos aquellos que tengan Biblia se van a ir a Génesis, capítulo 3, versículo 5. ¿De acuerdo? Y Génesis 3, versículo 5 dice así: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Miren, el capítulo 3 del libro de Génesis nos relata una de las conversaciones más influyentes que la Biblia narra, y esta conversación es la conversación que tuvo el diablo a través de la serpiente con la mujer, con Eva. Y en esa conversación, a través de esa conversación, Satanás, a través de la serpiente, pues captó toda la atención de la mujer, hasta tal punto que lo hizo de una forma estratégica para poder seducirla y para poder así captar su atención y persuadirla y sacar la información. Ahora bien, la Biblia aquí resalta que esta conversación no la empezó Eva, la empezó Satanás por medio de la serpiente. ¿Por qué quiero recalcar esto? Muy sencillo, porque esto nos enseña algo de vital importancia para nuestras vidas, lo cual es lo siguiente, y es que no des tu atención a las mentiras del diablo. Es sencillo, pero hay gente hoy en día que sigue prestando su atención a las mentiras del diablo. ¿Por qué no debemos prestar nuestra atención a las mentiras del diablo? Más sencillo todavía, porque el diablo entonces te va a persuadir, y una vez que te persuada, te va a cazar y no te va a soltar. Y cuando te agarre y te tenga bien agarrado, él va a iniciar algo en tu vida que te va a perjudicar, que te va a hacer daño, porque el diablo todo lo que inicia es para muerte. Todo lo que inicia es para tu propia perdición. El diablo todo lo que puede iniciar en tu vida, cuando tú le das acceso, es por una sencilla razón, es para cortar todo vínculo de tu vida que te pueda acercar al propósito de Dios. Por eso hay mucha gente que tiene los propósitos puestos todavía firmes, porque irrevocable es el llamamiento y los dones de Dios. ¿De acuerdo? Lo que Dios propuso hacer contigo, Él lo sigue. Lo que sucede es que el diablo ha hecho algo en tu vida porque tú le has dado lugar y te está alejando. ¿Por qué? Porque el diablo va a hacer algo en ti que tú no deseas, que tú no quieres, que va incluso en contra de tu voluntad y tus emociones. ¿Por qué? Porque el diablo no respeta el libre albedrío del hombre. El único que respeta, ya lo sé que ustedes lo saben, que es una iglesia anciana, el libre albedrío del hombre en todo el universo, es nuestro Dios, que en su soberanía Él ha depositado en un gesto de amor en el hombre la responsabilidad de que el hombre y la mujer decidan por ellos mismos qué hacer, si obedecer a Dios o no obedecerle. Por eso no prestes tu atención al diablo, porque él iniciará algo en tu vida que te va a destruir. Si en todo caso tienes que prestar toda tu atención, te voy a decir algo que sé que lo sabes, pero te lo quiero recordar. Presta toda tu atención a la palabra profética más segura que tenemos, la palabra de Dios. Porque si tú prestas tu atención a la palabra de Dios, le estarás dando a Dios acceso a tu vida. Y si Él tiene acceso a tu vida, Él va a escribir en ti una historia nueva. Él va a iniciar cosas nuevas para tu vida. Y quiero decirte algo con gozo. Y si lo crees, aplaudes. Algo sencillo, pero debo recordártelo. Todo lo que inicia Dios es para vida y salvación.
Bien, dicho esto, porque tenía en mi corazón necesidad de decirlo, creo que así me marcaba el Espíritu Santo, retomamos. El capítulo 3 del Génesis nos enseña una conversación muy famosa, el diablo a través de la serpiente con Eva, donde capta su atención para persuadirla y sacar información. Y como hemos visto, esta conversación no la inició Eva, la inició el diablo. Y esto es lo que nos relata Génesis capítulo 3 desde el versículo 1. Miren cómo dice el escritor Moisés en el versículo 1:3. Dice, y el diablo, serpiente, dice que inició la conversación y le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol que hay en el huerto. Y ahora Eva le dice, no. Vamos a parafrasearlo. Creo que saque la pila. Me saqué la pila por la cadena. Habéis dejado el no. Quédense con el no, que es fácil. Ahí retomamos ahora. Y Eva le dijo no. Eva le dijo no. Esto suena muy mal. Prepararme ese, por favor. Y Eva le dijo no, sino que Dios nos ha permitido y nos ha dicho de todo fruto que hay en el huerto de los árboles podéis comer. Pero, dice Eva, solamente nos ha dicho del árbol que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento, el bien y del mal, no podréis comer ni tocarlo, dice Eva, porque el día que comamos ciertamente moriremos. Y Satanás le vuelve a responder. Y Satanás le vuelve a responder, no Eva, no moriréis. Y ahora vamos al versículo 5, que es donde va a tratar el tema de hoy. Y dice Satanás, no Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros sacáis, y seréis como Dios. Diga conmigo, y seréis como Dios. ¿Por qué le hago repetir esta frase? Porque esta frase, seréis como Dios, es donde nos vamos a centrar. Y la pregunta retórica que hoy nos hacemos todos es la siguiente y ya empezamos. ¿De verdad que el diablo le prometió a Eva que serían como Dios? ¿O era una mentira a través de la cual Satanás quería seducir al hombre y a la mujer para engañarlos? ¿Era verdad o era mentira? Pues claro que era mentira, querida iglesia, puede decirlo, no hay problema. Era mentira, ¿por qué? Porque el diablo es un mentiroso patológico. Es un mentiroso compulsivo. Él miente desde siempre, desde el principio. Todo lo que sale por su boca es humo, no vale nada, es un boca chancla. No le prestes atención. Y sabía el diablo bien que esto no podía ser porque no podían ser como Dios. Pero ahora bien, usted puede decir y pensar para usted misma en este momento y decir un momento, José, pero Génesis 3:5 cita textualmente que seréis como Dios. La Biblia dice textualmente que seréis como Dios. Y yo digo, pero, es verdad que está escrito que seréis como Dios, así lo dice Génesis 3:5, pero hay un pero. Y el pero, y aquí es donde vamos a enlazar todo es, ¿pero a qué Dios se estaba refiriendo? Esos tosidos me han puesto nervioso, porque eso me intuye que la gente está escuchando. ¿A qué Dios se está refiriendo? Bueno, para saber a qué Dios realmente se está refiriendo, necesito que me acompañe urgentemente a un salmo que nos va a dar luz suficiente para poder entender este secreto y este misterio. El salmo se encuentra en el Salmo 82, versículo 1, donde dice así: Dios, sígame con atención, está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Toma ya. Salmo 82:1, qué salmo más curioso, ¿verdad? Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Por favor, necesito que la iglesia responda, ¿dónde está Dios? No, eso no. No me hagan el eco. Dilo, por favor, ¿dónde está Dios? No diga amigo, no me lo saquen. ¿Dónde está Dios? En la reunión de los dioses. ¿Cómo que en la reunión de los dioses? Jesús, hijo. Y luego dice, y en medio de los dioses juzga. ¿Cómo? En la reunión de los dioses está Dios y en medio de los dioses juzga. ¿Es que acaso hay más dioses?
¿Es que acaso la Biblia nos dice que hay un solo Dios? La Biblia lo especifica y lo dice categóricamente. Deuteronomio capítulo 6, versículo de 8 al 10 dice: Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora bien, hay una palabra en hebreo en este versículo que acabamos de recitar, Deuteronomio 6, del 8 al 10, que se utiliza en el hebreo, que es la palabra adhat. Y adhat significa único, uno de único, unido en unidad, en un mismo pensar y en un mismo sentir. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: un Dios en tres personas que tiene diferentes funciones cada una de esas personas, pero que trabajan en una perfecta armonía, formando un solo Dios. Un Dios trino, tres personas, solo un Dios. Diferentes funciones, pero que trabajan en una perfecta armonía, siendo un solo Dios. Por eso dicen Dios único. Entonces ya entendemos que hay solo un Dios. Entonces, ¿quién son estos dioses a los que se refiere el salmista Asaf? Porque aquí dice, en medio de la reunión de los dioses, Dios está y Él juzga. ¿Quién son estos dioses? Bien, para empezar a entender quién son estos dioses, atención, sígame, porque vamos a ir desgranando, lo vamos a pasar bien. Necesitamos ser conscientes y entender algo. Hay una palabra en el Antiguo Testamento que es la palabra Eloham. Diga conmigo, Eloham. Bien, esta palabra, siempre que está en el Antiguo Testamento, está hecha en modo singular. Y esta palabra Eloham, atención, es solamente para referirse al Dios único, al Dios verdadero, al creador de los cielos y de la tierra, al único. Pero, atención, sígame, luego se le añadió el Jin. ¿Qué significa el Jin? Que luego se tradujo también esta misma palabra, se compuso con una palabra que se dice Elohim. Y esa palabra Elohim no está en singular, está hecha en plural, pluralizado. Por lo tanto, Elohim, si Eloham significa el Dios único, Elohim significa literalmente dioses. ¿Cómo que dioses? Sí, dioses. Y entonces, ya sabiendo que la palabra Eloham es el Dios único y Elohim es dioses, entonces, ¿quién son realmente estos dioses? Porque ya estamos haciendo diferencia y ya vamos viendo luz. ¿Quién era el Dios único Eloham y Elohim? Entonces, ¿quién son estos dioses? ¿Quién son estos Elohim? ¿Me siguen? Bueno, ese amén lo tomaré como un sí. Elohim, hay que entender algo, que en el Antiguo Testamento la gran mayoría de las veces esta palabra, atención, esto que es muy interesante, se tradujo para referirse a jueces, a hombres preeminentes. Esto lo vemos en Éxodo 21:6. También esta misma palabra Elohim en el Antiguo Testamento se tradujo para referirse a dioses falsos. Esto lo vemos en Éxodo 18:11. También esta palabra Elohim, síganme con atención por favor, en el Antiguo Testamento se tradujo para referirse a simples hombres. Por ejemplo, esto lo vemos en Éxodo capítulo 7, versículo 1, cuando Dios tiene una conversación con el gran Moisés. Le dice: Moisés, tu hermano Aarón me será como Dios ante Faraón. La palabra que aquí utiliza, me será como Dios, no es la palabra Eloham, es la palabra Elohim. Dioses, pero atención, sígame que hay más. Esta misma palabra Elohim también se tradujo en el Antiguo Testamento para referirse a los ángeles. Y esto lo vemos Salmo, capítulo 8, versículo 5, Salmo 8:5, donde dice así: le has hecho un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y honra. Pero dice, le has hecho un poco menor que los ángeles. Atención, esta palabra ángeles, en el vocablo hebreo antiguo y en traducciones en el vocablo hebreo antiguo, se traduce con la palabra Elohim. Es decir, literalmente aquí la Biblia está llamando dioses a los ángeles también. Es decir, cogiendo todo esto y enlazando, ¿me están siguiendo? ¿Quién me está entendiendo? ¿Sí? Vale, vamos bien entonces, ¿no?
Bueno, ya saben que es una palabra que estamos profundizando, he dicho que lo vamos a pasar bien en la escritura. Vamos a descubrir algo muy bonito. Entonces, enlazando todo, quiero que entienda algo que le diga Iglesia de Caño Roto. La palabra Elohim, que está pluralizado, que significa dioses, en la gran mayoría de las veces en el Antiguo Testamento, era para referirse a toda criatura que está por debajo del Dios Supremo, Elohim. Y lógicamente estamos hablando de autoridades y potestades, atención, tanto humanas como espirituales, incluyendo los ángeles obedientes, pero agárrate al banco que vienen curvas, pero también incluyendo a los ángeles que perdieron su dignidad, y atención a esto, más fuerte, incluyendo al diablo. Por lo tanto, entendiendo todo eso, necesito un poco más de vida la iglesia, ¿de acuerdo? Porque ya vamos subiendo y quiero que la iglesia pues diga de vez en cuando amén, aplauda, levante el dedo, lo está entendiendo, lo está entendiendo. Amén. Entonces, sabiendo todo esto, ahora sí tenemos luz para entender qué dioses son a los que se refiere el salmista Asaf en el versículo 1 del capítulo 82 del libro de los Salmos, cuando dice Elohim. ¿Sabes quién son? Son los ángeles. Y usted puede decir, ¿estás muerto loco? No, hay Biblia, y esto también le fue revelado muchos años antes al justo y al santo Job. Capítulo 2, si no me falla la memoria, versículo 1, dice así, que cierto día los hijos de Dios se presentaron delante de Elohim, el Dios único. Y entre ellos, ¿quién? Satanás. Y ahora, ¿quién son estos hijos de Dios? Esta palabra es Elohim, son dioses pluralizados y son los ángeles. Y entre ellos también estaba el diablo. También incluyen esta misma palabra y le vamos a explicar por qué. ¿Qué significa esto entonces? Esto significa y revela lo que se le reveló al salmista Asaf, que los ángeles, incluyendo el diablo, tienen que ir siempre delante de Elohim, del Dios único, el supremo, el que gobierna, porque le tienen que dar cuenta de todo lo que hacen aquí abajo en la tierra. No pueden hacer nada ni dejar de decir sin que Él se lo permita, porque Él es el que manda, Él es el que juzga, Él es el rey de reyes, el Señor de señores. Dios está en medio de los dioses y Él juzga. Sí, José, sí. Por eso la palabra que utiliza el salmista dice Dios, diga conmigo Dios, es la palabra Elohim, el único. Está en la unión de los Elohim, de los dioses, pero en medio de ellos juzga. Aleluya. Y aquí podemos tirar, bueno, no entra. No lo voy a decir. ¿Está entendiendo? Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Bien, pues ya, entendiendo todo esto, ¿quién son los Elohim? Atención, ahora esto sí ya nos descorre el velo. En esta tarde, no el José, el Espíritu Santo, trae un apocalíptico. ¿Qué es un apocalíptico? Es lo que se refiere a la palabra apocalipsis en el griego, que era descorrer. Cuando iban a hacer una escultura, la tenían tapada. Y cuando la tenían tapada y era el momento de descubrirla, hacían así, sacaban el manto, el velo, y todo el mundo podía ver lo que había escondido, que nadie lo había visto. Era un misterio. Se le llamaba apocalíptico, y es lo mismo. Hoy vamos a tener un apocalíptico porque hoy Dios nos va a descubrir algo. Entonces, ahora con esto tenemos la capacidad del Espíritu para recorrer el velo y ver claramente a qué Dios se está refiriendo el diablo por medio de la serpiente cuando le dice a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿A qué Dios se está refiriendo? ¿Lo quieres saber? Sencillo, sé que ya lo intuye. Esta palabra Dios está traducida con la palabra Elohim. No es la palabra Elohim, Isaac. Es Elohim. En otras palabras, te lo digo, pero necesito sangre de caño roto, sonido caño roto, hombre. Lo que el diablo a través de la serpiente le estaba diciendo a Eva, Eva, ¿sabe Elohim? El Dios verdadero, que el día que comáis de este árbol, serán abiertos vuestros ojos, y dice literalmente, y seréis como dioses. ¿Cómo? Seréis como dioses. Es decir, el diablo estaba engañando a Eva. No podía decirle que seréis como
como Dios. ¿Sabes por qué Satanás no podía decirle que seréis como Dios? ¿Lo quieres saber? Porque cuando yo diga esto tienes que aplaudir, porque es un regalo que hoy nos hace el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué Satanás no le puede decir a Eva, seréis como Elohim, como Dios? ¿Lo quieres saber? Porque Satanás le diría, mira Eva, aunque tú y tu marido habéis sido creados a la imagen y conforme a la semejanza de Dios, no podéis ser igual a Dios. Y Eva diría, ¿por qué Sata? Y Sata le diría, ¿sabes por qué? Créeme, yo un día lo intenté y fracasé. Porque eres inigualable, el irrepetible, el alto y sublime, el que habita en la altura y en la santidad. Satanás sabía que no podían ser como Dios, pero les estaba engañando. Les estaba engañando con una mentira y les estaba seduciendo. Pero primo, ¿sabes por qué? Porque quería sacarlos del Edén. ¿Y por qué quería sacarlos del Edén? Más sencillo, porque el diablo quería que el hombre y la mujer que Dios había creado fracasasen en su diseño original por el cual ellos fueron creados. ¿Y por qué quería hacer esto el diablo? Muy sencillo, porque el diablo es un envidioso malo. Y el diablo, como él también fracasó en su sentido original por el cual fue creado, él quería que ellos también fallasen. Te digo algo y que no me lo tomes a mal. Estoy en mi casa y yo me pongo el primero. Mira lo que te voy a decir. Cuando tú no permites que tu hermano progrese en el camino y le estorbas y te da coraje que él triunfe donde tú has fracasado, es porque simplemente tú has sido alguien que no has obedecido a Dios y has frustrado y estás tan desesperado que no quieres que otro triunfe. Pero te voy a decir algo, no es tiempo de estorbar a tu hermano, es tiempo de que le aplaudas, de que le animes, de que le hagas que corras y carga con los pies ligeros. ¿Cuándo vamos a entender de una vez por todas que cuando yo te critico, te murmuro, te saco los cachos, te envidio, te hago esto, en mí no está actuando la verdad, sino un principio luceriano de Luzbel? Alguien me dijo en una ocasión, hablando de la Biblia, el cristiano no debe criticar. Y es cierto, pero el cristiano no que critique, pero el cristiano sí tiene que censurar el mal trabajo que se hace de una forma inconsciente. Y no podemos dejar que la cosa salga torcida. Y es por eso que el diablo quería sacarlos del Edén. Porque quería que el hombre fracasase en su cometido original. Porque el diablo también, atención, no se me pierda con una cosa muy bonita, jóvenes. El diablo también fracasó en su cometido original. Antes de ser diablo, ¿qué era? ¿Qué era? Ángel. No, hombre, un ángel no, hablemos con propiedad. Era un querubín protector. Claro, están los ángeles, los arcángeles, serafines y querubines. Eso es, ¿no es así? Los ángeles en la palabra griega, ángelus, que significa literalmente mensajero de Dios y cordero. Son los encargados de traer los mensajes. Pero un querubín no era el encargado de traer el mensaje. Este personaje era un querubín protector. Y ahora bien, pregúnteme, ¿seguro que era un querubín protector? Ah, muy bien, ya está. Nos hemos ido todos del Edén. La Biblia nos enseña que sí. Ezequiel 28, 16, sígame. Dice así en Ezequiel 28, 16. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Me siguen? Miren, aquí la Biblia nos revela, Salón, otro misterio. La Biblia es rica. El problema es que no nos zambullimos. Dile al que está a tu lado, sumérgete en la Escritura. No te quedes en Juan 3:16 y en el Salmo 23. Amén. Sumérgete, zambúllete, regocíjate. Y aquí la Biblia, al decir Ezequiel 28:16, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Toma ya.
Aquí la Biblia nos enseña un secreto, un misterio. El secreto es el siguiente. Vamos a revelar un bulo. Hay un bulo por ahí que se ha dicho muchas veces, que se dice, el diablo pecó una vez y Dios no lo perdonó. Y el hombre ha pecado muchas veces y Él nos perdona por la gracia de Cristo. Entonces, al decir esto, hay mucha gente malintencionada que empieza a seducir a la gente y decir que Dios es un Dios injusto. Y eso es mentira. Dios no es un Dios injusto y lo vamos a ver. Para aquellos que dicen que el diablo pecó una vez solamente, escúcheme bien, y que Dios no lo perdonó, tengo que decir que eso es mentira, porque aquí la Biblia está enseñando algo. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Qué significa esto? Multitud de tus contrataciones. Significa que la rebelión del diablo, cuando era luz ver, atención, no vino de la noche al día. Sino que hubo una maquinación en él para rebelarse en contra de Dios. Pero en el minuto cero, cuando Satanás todavía no había pensado cómo rebelarse en contra de Dios, ya Dios lo sabía. Pero Dios vio que él estaba un día y otro día, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. Dios estaba al tanto de que el diablo estaba contratando a los ángeles del cielo, persuadiéndoles para que se uniesen en su rebelión. Y Dios lo sabía, pero Dios dijo en su misericordia, déjale a ver hasta dónde llega. Y es por eso que sigue el texto diciendo, dice, y fuiste lleno de maldad. La palabra lleno significa que ha habido una acumulación. ¡Pum! Y cuando hubo una acumulación de su maldad, dijo Dios, se te acabó, fuera. ¡Aleluya! Por eso te voy a decir algo con mucho cariño. Ten mucho cuidado con lo que piensas, con lo que dices, con lo que hablas y con lo que haces, porque no hay nada que se lo cubra a nuestro Dios. Ten mucho cuidado incluso con lo que haces, porque te voy a decir algo, quiero que entiendas esta palabra bien. Dios no pesa la acción que haces, pesa la intención. ¿Por qué? Porque hay buenas acciones por malas intenciones. Toma que toma. Hay buenas acciones con malas intenciones. Por eso ten mucho cuidado con lo que haces, que a Dios no se la das, ni yo ni usted. Por eso incluso ten mucho cuidado con el mal que tienes pensado hacer. ¡Ay, sí, qué miedo! ¿Por qué? Porque Dios, antes de que ese mal lo haga el José, ya sabe Dios lo que quiero hacer. Y Dios me está diciendo, a ver hasta dónde llega, a ver si se frena, se arrepiente, y entonces mi misericordia está en acción y le doy gracia y perdón. Pero si prosigues, entonces vendrá juicio. Dile al que está a tu lado, frénate. Y ahora sigamos, por favor. Dice, y pecaste. Y ahora sigue diciendo la Biblia, atención, sigue diciendo la Biblia. Por lo tanto, yo, dice el Señor, Ezequiel 28, 16, dice, te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Y ahora dice, querubín protector. Era un querubín protector, Jesús. Ahora bien, ¿la Biblia dice que hay querubines en el cielo? Sí, pero querubín protector, este pieza era único, Era protector. Y ahora, ¿qué papel desempeñaba Freddy? El ser un querubín protector. Uy, aquí me lo voy a pasar genial. ¿Me sigue? Ay, qué bonita es la Biblia. Atención a esto que voy a decir, sé que está grabando, pero en nuestro canal, yo todo lo que hablo, no lo hablo por hablar, lo contrasto primero, ¿Me está entendiendo? Amén. Eso es, el pastor me ha entendido. Entonces, ¿qué papel desempeñaba el ser un querubín protector? Atención, para entender qué papel desempeñaba, vámonos otra vez a Ezequiel, pero esta vez al capítulo 28, versículos 13 y 14. Dice así, atención, dice, en el huerto de Dios, en el Edén estuviste. Y ahora dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Cuente conmigo, si no me falla la memoria, lo puede leer, espero que no me falla la memoria, estoy diciendo de memoria, vamos a contabilizar las piedras que tenía Satanás en su vestidura. Dice, cornerina, jaspe, sígame por favor, ágape, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, 10 piedras. Seguimos contabilizando, dice, los primores de tus tamboriles y de tus flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Y ahora dice, tú
oh querubín grande y protector. Ahora, aquí nos enseña la Biblia algo poderoso, y es que dice, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Qué eran esas piedras de fuego? Significa lo siguiente, dice, en el huerto de Dios estuviste. Esto la Biblia nos está enseñando, que antes de que Dios estuviese allí, antes de que Adán estuviese allí, ya estaba el diablo. Pero hay una cosa, y es que ese huerto donde se paseaba Luzbel no era un huerto de árboles y hortalizas, era un huerto de piedras preciosas. Te voy a regalar algo, mujer, para que te hinches el pecho y mira qué bonito lo que Dios hizo contigo. Y aquí descubrimos por qué Satanás tentó a la mujer y no al hombre. ¿Lo quieres saber, princesa de Dios? ¿Lo quieres saber? Porque la Biblia me enseña que cuando Dios crea a Adán, lo crea en el área geográfica de lo que es el Edén, que llega de lo que es Turquía y va bajando por bajo hasta Mesopotamia. Todo eso era la región geográfica del Edén, pero el huerto del Edén estaba en el centro. Adán no fue creado en el huerto. Escúchame bien, y si lo crees, gózate. Aquí nos revela la Biblia un misterio, porque el diablo ataca a la mujer y no al hombre. El hombre no fue creado en el huerto. ¿Sabes quién fue creado en el huerto? Fue creado en el huerto la mujer. Por eso cuando el diablo ve a la mujer dice, ¿qué haces tú en el sitio que era mío? No aplaudas, no me has entendido. Ya está. Date importancia, hombre. Date importancia, eres bella. Y Dios te ha hecho para brillar. Tampoco aplaudas, vamos. Ay, Dios mío. Y ahora, entendiendo esto, sígame, el huerto donde estaba Luzbel no era de hortalizas ni de árboles. Era un huerto de piedras preciosas, y es por eso que él estaba cargado de piedras, pero también tenía instrumentos. Atención, sígame, por favor. ¿Qué significa piedras e instrumentos? Rocío, muy sencillo. Él, cuando andaba en medio de las piedras de fuego, primo, salía toda clase de instrumento de su cuerpo. Y salían sonidos. ¡Venga! Y los ángeles, ya está cantando el querubín. Y seguían hablando y salía otro sonido. Y salía otra voz por allí con la eternidad. ¡Santa! Bueno, no sé si me parece a Luis Miguel, pero ese. Y entonces seguía adorando. Salían sonidos de él. Y cuando salían sonidos de adoración, mira lo que pasaba. La luz del que estaba prendida allí en el trono se encendía y se reflejaba en Satanás. Y entonces las luces empezaban a brillar. Y él andaba adorando y la luz brillaba. Es por eso que la Biblia le llama Luzbel, luz propia. Se cree que tenía luz propia, pero no tenía luz propia. Esa luz no era de él. Esa luz era del que estaba sentado en el trono. Y era solamente cuando él adoraba. Por eso el diablo no quiere que adores. ¿Sabes por qué? Porque el diablo conoce bien los resultados de una verdadera oración. Cuando tú adoras, te transformas en aquello que adoras. Involucras en tu vida la imagen de Jesús. Amén. Por eso no te enfades. Para mí adorar no es cantar bonito y luego ser un culebro y una culebra. Ser un murmurador, un criticador, un malasombro y un metepatas. Eso es que tienes dones, ¿verdad, Jero, primo? Lo haces bonito y punto, ya está. Pero un adorador es alguien, no me importa que lo haga bonito o que lo haga feo, pero un adorador es alguien que en él está marcada la imagen de Cristo. Y la imagen de Cristo duele. Por eso no todo el mundo quiere ser un adorador, porque el ser un adorador significa no a mi imagen. Me pisan, pero yo beso, me maldicen, pero yo bendigo. Ay, Dios mío, me hacen el vacío, pero yo pongo red para que me salga daño, mi hermano. ¿Cuántos quieren ser realmente adoradores? Amén. Tienes que cargar la imagen de Cristo. Amén. ¿Seguimos? Amén. Si no, bien seguir. ¿Están bien? Amén. Ya me queda un poquito. Y ahora vemos, atención, sígame, lo que hacía el diablo. Pero el diablo cuando se echó del cielo ya no tiene luz, era un carbón apagado. Porque ya no tiene la imagen de Cristo. Lo que nos da valor es la imagen de Cristo. Amén. Y punto, no hay más. Amén. ¿Sí o no? Ahora, escucha bien, dice que tenía 10 piedras. 11 con los tamboriles y las flautas 12. Estas piedras, sígame con atención porque esto es maravilloso, mujer. Estas piedras son las mismas piedras que tenía en el efod el sumo sacerdote. Cuando entraba una vez al lugar santísimo, al arca Salón,
para representar al pueblo. Cada piedra era una representación del pueblo de Israel, de las tribus. Y nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes, pero qué pena, muchos de nosotros entramos en nuestro cuarto representándonos a nosotros mismos y nos olvidamos de las necesidades de los demás. Aleluya, pero no digas nada, que es así. Muchas veces entramos en el cuarto, todo para mí, y para mí, y para mí, y para mí. Dios dice, no, pero el otro necesita, el otro también necesita, pide, intercede, vamos. Y ahora, estas piedras eran las piedras que estaban en el efod del sumo sacerdote. Dígame con atención. A ver cómo digo esto. Lo contrasto todo con Biblia, ¿eh? ¿Cómo digo esto? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Lo quieres saber? Se cree, según la teología, ahora están descubriendo, Jairo, repito, su primo, están descubriendo ahora, porque la Biblia se cumple, según nos vamos acercando al tiempo señalado, la revelación de Dios es gradual, va en aumento, Dios descubre más para que podamos ver con más claridad. Atención a eso, ¿eh? Entonces está descubriendo, según la teología, Ville, que el oficio de querubín protector que tenía luz verde del cielo era una especie de sacerdocio. ¿Sacerdocio de qué? Diga conmigo, querubín protector. Ese era su oficio. Querubín protector, ¿qué tenía que proteger? ¿Qué tenía que proteger? Tenía que proteger, Alejandro, ¿sabes el qué? La santidad de Dios. Estás muerto los ojos, ¿eh? Si Dios no necesita guardianes, no, claro que no, porque Él es santo en su esencia, toda su totalidad Él es santo. Pero la palabra que tenía que guardar la santidad de Dios, ¿sabe lo que significa? Mira, ahora sí necesito un aplauso, así yo bebo un poquito de agua. ¿Sabe lo que significa esto? El oficio de Satanás en el cielo, ¿sabéis cuál era? Era el encargado, al llamarle protector, era el encargado, vaya, de que ningún ángel se rebelase en contra de Dios. Y qué curioso, aquel que fue engendrado y creado para cuidar que nadie se rebelase con Dios, él se rebela. Y ahora bien, y es por eso que el diablo, ya terminó el diablo, quería sacarlos del Edén, quería que fracasasen. Y para eso, él les pide algo, que se unan a él. ¿Qué dice? Sí, que se unan a él. Génesis 3:5, ya vamos a terminar. ¿Se acuerdan? Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. La palabra aquí, ya saben, es Elohim. ¿Saben lo que le estaba diciendo el diablo? Únete a mí, Eva. ¿Cómo? Únete a mí, Eva. Únete a mi rebelión. Y ahora pregúntame, ¿por qué quería Satanás que estuviesen en su rebelión? Pregúntame, no, me voy conmigo. Por ahí atrás, dímelo, vamos. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Sabes por qué? Porque Satanás deseaba algo. Quería la autoridad que Dios había depositado en el hombre. ¡Oh! Ten cuidado lo que le das al diablo, porque lo que le das al diablo no es tuyo, le pertenece a Dios. Te voy a decir algo y quédate con este lado. En Génesis se lo presenta como una serpiente, en Apocalipsis como un dragón. ¡Qué cambio! ¿Cómo han engordado tanto? ¿Sabes por qué han engordado? Porque el hombre le ha dado esa autoridad. Deja de alimentar al diablo. Ahora escucha bien, quería la autoridad que Dios había depositado en el hombre. Y ahora, ¿por qué quería esa autoridad? Muy sencillo. ¿Lo quieres saber? Porque esa autoridad que Dios había depositado en Adán era una tipología, atención, de Cristo gobernando en su iglesia. Estoy terminando. Era una tipología de Cristo gobernando en su iglesia. José, te has vuelto loco. No me he vuelto loco. No me he vuelto loco. Y hay Biblia, Hay Biblia. Mire, solamente espero que valore que todos los versículos que me estoy dando de memoria, no estoy tocando nada de Biblia. Para que vea que no lo jugamos, porque usted se lo merece. Hay Biblia. Primera de Corintios capítulo 15 nos afirma que Cristo, diga conmigo Cristo, Primera de Corintios capítulo 15 afirma y dice claramente, atención, que Adán prefiguraba
a Cristo. Y ahora Romanos 5 corrobora todo este asunto y dice algo más fuerte todavía, que Adán representaba en figura al segundo hombre que había de venir. ¿Y quién era este segundo hombre? Cristo, 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 Cristo. Por eso te voy a decir algo. 1 Corintios 15, Romanos 5 nos enseña lo siguiente, que todo lo que Dios se propuso en Adán había de cumplirse en Cristo. Por eso el diablo quería esa autoridad, ¿sabes por qué? Porque el diablo tenía una obsesión desde el principio. ¿Sabes? Posesiones la del diablo. Él quería ser igual al Verbo. En su primer intento él fracasó. En su segundo intento él quiso hacerlo nuevamente, pero tomando esta vez al hombre y a la mujer que habían sido creados a su imagen y conforme a su semejanza, pero él también fracasó. ¿Sabes por qué? Porque pasaron 1000 años, 2000, 3000, 4000, y aquel que estaba sentado a la diestra del Padre, el Verbo de Dios, tomó un cuerpo semejante al tuyo y al mío, y se subió en una cruz, y allí murió por tus pecados y por mis pecados, los redimió, y allí cogió la autoridad que el diablo le había quitado al hombre, y la retomó Cristo. Y ahora dijo Cristo, ya no la pongo en manos de Adán, ahora está en mí, atrévete conmigo. 60 segundos me quedan, cuéntalos, amor mío. Yo tengo que terminar con esto, después de toda esta enseñanza que el Espíritu Santo nos ha regalado. ¿Cuántos han disfrutado? Amén. Tengo que cerrar con esto. Pastora, pastorcico, que Dios bendiga a los pastores de la iglesia. Amén. La iglesia de Caño Roto, porque estoy en Caño Roto, no ha sido llamada a ser Elohim. No ha sido llamada a ser dioses. No ha sido llamada a representarse a nosotros mismos. Hemos sido llamados a representar solo y únicamente a Jesús, el segundo Adán. Por eso te voy a decir algo con mucho cariño. Deja ya de representarte a ti mismo. Deja de representar tus propios intereses, tus propios sueños, tus propios anhelos. Deja de representar tus ideologías. Deja de representar tu dominación. Deja de representar todo lo que Dios ha venido. ¡No! Hemos sido llamados a representarnos a nosotros. Porque cuando hacemos eso ponemos paredes. Y ahí vienen las envidias, las disensiones, los pleitos. Tenemos que representar a Cristo. A Cristo. Pero para representar la iglesia de Caño Roto a Cristo, lo siento, tengo que decir algo. Pastor, perdóname, estoy en mi casa y en mi casa ya saben, te descansan hasta lo que ya saben. No lo quiero decir, pero sé que lo saben. Escúchame bien, Caño Roto necesitamos, para que representar a Cristo necesitamos algo con urgencia. Basta ya de tanta tontería, como decía aquí el grupo. Necesitamos caminar en unidad. Necesitamos ser unos y todos al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que la única cabeza visible en la iglesia de Caño Roto sea Cristo. Y Él gobierne. Y si Él gobierna, entonces Dios cumplirá en esta bendita casa todos los planes y propósitos que Dios se propuso en Cristo. Bueno, pues sin más, tenía más, pero lo voy a dejar hasta aquí. Escúchenme bien, Cristo viene pronto. Pero recuerda, tú y yo somos la imagen de Dios. No eres la imagen de aquel que sedujo a la mujer en el Edén. Un aplauso y que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Una hermosura de enseñanza y de palabra en el nombre del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por su siervo y por la enseñanza que ha traído. Amén. Y queridos hermanos, da gusto ver cómo se pasea Dios por la Biblia y cómo tiene la luz del Espíritu Santo para poder predicar la palabra en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios
maravillosa, no sin antes decir